Bueno, vamos a Salmo 28, por favor. Salmo 28, y si quieres puedes dejar un marcador ahí, que vamos a regresar a ese salmo cuando estamos aquí exponiéndolo. Salmo 28, y bueno, vamos a leer el salmo y después podemos comenzar. ¿Listo? Y dice aquí, Salmo de David. Entonces David lo había escrito. A ti, oh Jehová, llamaré. Fuerza mía, no me dejes. Porque dejándome no sea semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos al templo de tu santidad. No me tires con los malos y con los que hacen iniquidad, que hablan paz con sus prójimos y la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la malicia de sus hechos. Conforme a la obra de sus manos, dales, págales su paga. Porque no entendieron las obras de Jehová y el hecho de sus manos. Derribarlos ha y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y yo fui ayudado. Y gozóse mi corazón y con mi canción le alabaré. Jehová es la fortaleza de ellos y el esfuerzo de las saludes de su ungido es él. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y ensalzaos para siempre. Y ensalzalos para siempre. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de Salmo 28, donde David está orando para fuerza. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y bueno, hoy vamos a seguir nuestros estudios acerca de los salmos y aquí estamos viendo que David está orando a Dios para fuerza. Okay. Entonces eso es el tema para este mensaje y con este estudio de este salmo, porque parece que eso es el enfoque de David. Entonces lo que vamos a hacer es ver que hay básicamente 4 divisiones, según mi opinión, para este salmo que podemos utilizar para ver cómo es que David estaba orando para fuerza y qué fue el resultado de recibiendo esa fuerza. ¿Sí, ve? Y cómo él respondió a esa fuerza. ¿Sí, ve? Entonces vamos a ver. Y comienza con versículos 1 y 2, a donde estamos viendo la oración propia, a donde David está rogando para fuerza a su Dios. Él está pidiendo que Dios escuche a él según su corazón. Y mira que si él está buscando a Dios, él reconoce que sin Dios no puede tener la fuerza, que sin Dios no puede ser diferente a otros en este mundo, que necesita y depende a Dios para todo eso. Y la pregunta es, cristiano, ¿es lo mismo contigo? Yo sé que cuando renaciste cristiano diste cuenta de esa verdad y el Espíritu Santo te llenó y tenías gozo del Señor y todo eso, pero cuando sigues andando con Dios aquí en esta tierra impía y oscura espiritualmente, a veces el enemigo y el mundo y su carne tratan de convencerte que su fuerza es suficiente para hacer todo, incluyendo andando a su Dios. Pero mira que alguien más espiritual y más cerca a Dios que usted, el rey David, dio cuenta que él necesitaba a Dios y por eso rogó para la fuerza a él. ¿Sí, va? Entonces la pregunta es, ¿usted sabe eso? ¿Sabes qué? El gran David, Jesús, él sabía eso y por eso oró a su Dios para fuerza cada día. ¿Dónde está usted? ¿Estás buscando a él? Okay.
Y nota que en Salmo 28 y versículo 1, David dice, a ti, oh Jehová, llamaré, que está clamando a él, fuerza mía, no me dejes. Vamos a Salmo 18. Salmo 18. ¿Por qué Dios es nuestra fuerza? Bueno, en Salmo 18 y versículo 31 vamos a ver exactamente lo que la Biblia dice acerca de eso y por qué necesitamos a Él. Y Salmo 18 y versículo 31 dice, ¿por qué? ¿Qué Dios hay fuera de Jehová? Eso es la primera cosa. ¿A quién más puedes como buscar para fuerza? No hay otro Dios acerca del Dios de Israel. Los otros son falsos, son ídolos, son básicamente sombras o facetes del enemigo y Él es solamente una criatura. Él no es el creador. Ni Él ni otro Dios falso puede darte la fuerza que necesitas adentro en su corazón para andar y caminar en este camino espiritual que es la vida cristiana. Siguiendo 31. Y qué fuerte fuera de nuestro Dios. Vea que este salmista en Salmo 18 sabe que Dios es el fuerte, que Dios es la roca, que Dios es la persona que puede dar la fuerza. ¿Sí ve? Ponerle su espíritu. 32. Dios que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino. Y primeramente, si estás buscando fuerza, quieres que Dios asegura que su camino en la tierra aquí se perfecciona, que se mejora, que acercas y llegas más y más al Hijo de Dios, Jesucristo, en su forma de ser, en su forma de hablar, en todo eso. ¿Sí, verdad? Y cuando pides para fuerza a Dios, estás pidiendo que Él ciñe todo su ser y lo junta en la manera correcta para que su espíritu domina, porque está siguiendo al Espíritu Santo, a su alma y a su cuerpo, para que puedas despojarse del viejo hombre y poner encima nuevo hombre. 33. Que pone mis pies como pies de siervas y me hizo estar sobre mis alturas. Entonces la fuerza asegura, cristiano, que si estás caído por algo que está pasando en su vida, por ejemplo, estás desanimado por algo, había una tragedia en su familia, perdiste a alguien o algo así, puede ser que por eso pones en rodillas espiritualmente, pero cuando buscas a Dios y ruegas a Él para la fuerza, Él va a estar ahí ayudándote a ponerse de pie. Y no solamente en pie como si fuera que estás ahí como un codo ahí que no puede caminar muy bien. No, Él te hace recto y fijo que puedes tener piernas como las siervas ahí andando como nada. Cuando yo estaba manejando con mi familia ayer, encontró uno ahí y cruzó la calle como nada y después saltó una cerca muy alta como si fuera nada. Con Dios puedes saltar así espiritualmente. 34. Que enseña mis manos para la batalla, y el arco de acero será quebrado con mis brazos. Y vea que cuando Dios te da fuerza, Él va a enseñarte a usar las armas que Él te da contra el enemigo. Y como ya leímos en Salmo 28, es exactamente eso específicamente en que David está pidiendo fuerza. Pero es lo mismo contigo, cristiano. Es Dios que te da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Es Dios que te da todas las armas que necesitas para vencer contra el enemigo. Y más que todo, hacer como esos cortes espirituales al corazón de alguien para que ellos puedan dejar pensando en la manera basurita que es según la oscuridad en este mundo y recibir la verdad que está ahí según Dios. Y 35. Y me diste el escudo de tu salud. Vea que cuando Dios te da fuerza, no solamente es algo ofensivo, sino también algo defensivo. Y Él asegura que paras, todo está ahí. Para los que saben, Efesios 6 habla de esa armadura de Dios y vamos a ver un poco de eso. Y tiene que ver con el segundo, que eres firme en la fe y puedes pararse contra los dardos de ese maligno. Y eso incluye ese escudo. ¿Sí, ven? Y yo perdiendo mi lugar. Salmo 18 y versículo 35.
escudo de tu salud. Parte del escudo de Dios es asegurando que Él está contigo, que usted está en el lado de Dios, que Él está ahí sosteniéndote. ¿Sí ve? Tienes salvación, tienes salud por Dios. Y tu diestra me sustentará. ¿Quién exactamente está ahí? ¿Con quién estás en el yugo? El Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y tu mansedumbre me multiplicará. Y sabemos que Jesús era manso, humilde de corazón. Y Él quiere enseñar eso a todos para que pueda hacer que sus almas se descansen. ¿Sí ve? Porque su yugo es suave y ligera es su carga. Porque la carga de Dios es vivir para Él. Y Él siempre está contigo para asegurar que eso pasa. Entonces cuando estás rogando a Dios para fuerza, básicamente cristiano en su corazón, estás mirando a su derecha, reconociendo quién estaba contigo, diciendo, ayúdame, Señor. Y la razón por que puedes pararse ahí y ser firme en sus piernas es porque Él levanta ese yugo, es su fuerza que lo hace. Y es Él que pasa sus armas y su protección, su escudo para que puedas pelear, porque Él está contigo. Entonces por eso David dice que Jehová es fuerza mía y por eso le pide, no me dejes. Regresando Salmo 28. Salmo 28. Y versículo 1. Porque dejándome no sea semejante a los que descienden al sepulcro. Y la verdad es que David sabe que si Dios no está con él va a ser como los restos que van a ir al sepulcro, que van a ir al infierno y todo eso. Sin Dios no podemos ser justos, hermanos. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, por favor. Para que sepas, hermanos, hace casi un mes y pico que yo estaba aquí haciendo mensajes en español en general. Y bueno, yo tenía un poco de nervios, tenía miedo. Pero ¿sabes qué hice antes de este mensaje? Oré a Dios para fuerza. Y puede ser que escuchas un poco por ahí, pero sigo. ¿Sí ven? Yo no quiero ser como los rezos que tienen nervios sobre algo tan simple que es predicar la palabra de Dios. Por eso busco a Él. ¿Eres así? Mateo 7 y versículo 7 dice, esto es Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Sí, y vea que algo tan simple y directo como David orando que Dios no me dejes para que no soy como los restos por ahí, es suficiente para asegurar que Él va a recibir. Que la puerta va a estar abierta a Él de recibir la fuerza de Dios. A veces, hermanos, estamos tan débiles que solamente podemos estar ahí como Pedro cuando estaba cayendo en el mar diciendo, Dios, sálvame. Y eso es nosotros tratando de extender y abrir nuestros seres para que no podemos ser como los restos que van a ir al sepulcro, porque estamos pidiendo y hablando a Dios. Y Él, como Jesús había hecho con Pedro, Él extiende su mano de una. Pero tienes que pedir. Si no preguntas, no vas a recibir nada. Dios es un caballero, Él no esfuerza a nadie a conocer a Él. ¿Sí, verdad? Él no esfuerza a ninguno de sus hijos seguir y buscar a Él. Tampoco. Y otra cosa, hermanos. Cuando Jesús estaba diciendo que debes pedir y debes orar y todo eso, Él estaba hablando de orar a Dios del universo, al Dios viviente, no cualquier Dios por ahí. Y David sabe eso, por eso él está rogando a Jehová para fuerza, no a Moloch, no a Chemosh, ¿sí ven? Y ninguno de las estrellas en American Idol tampoco, ¿sí ven? O buscando sus científicos favoritos, como Neil deGrasse Tyson ahí, personas así que no saben nada acerca de física ni filosofía. Bueno, en fundamentos,
Respeto a Tyson siendo científico con otras cosas, con aplicación. Pero cosas fundamentales es otro asunto. ¿Okay? La verdad, hermanos, es que si no estás orando a Jehová para fuerza, vas a buscar otro ser, otro Dios con D minúscula. Y por eso estás básicamente mirando y enfocando en algo que se refleja al Dios de este siglo. Estás pidiendo a Satanás para algo en lugar de Dios. Y vas a ser como los restos que van a ir al sepulcro cuando ellos están ahí haciendo o rezando a Dios y todo eso. Como hacen ellos. Estamos orando. No es solamente orando a Dios, es orando a Dios correcto. ¿Sí ve? Entonces debemos dar cuenta de eso. Salmo 28 y versículo 2 dice: Manuel, eso es obvio. ¿Es? Porque hay tantos cristianos que no oran a Dios. Personas salvos que buscan otras cosas y es tan obvio. Obviamente, usted no sabe mucho sobre el cristianismo hoy en día. Por eso dices cosas así. Y entiendo si eres ignorante, pero si sabía y lo ignoró por eso, ya eso es arrogancia. Otro asunto. Salmo 28 y versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos al templo de tu santidad. Y aquí David está pidiendo que Dios oye su voz. Y mira que él se va específicamente al templo de tu santidad para buscar a Jehová. No solamente busca a Dios correcto, él sabe a dónde debe ir para encontrar la respuesta de su propio Dios. Y para qué, cuando él ruega para fuerza, él lo recibe. ¿Sí, ve? Porque si no buscas en el lugar correcto, no vas a encontrar la persona correcta. Pero Manuel, no tenemos un templo hoy en día. Bueno, vamos a Salmo 138. Salmo 138. Tú tienes un templo hoy en día. Que nos parece que no sabía que era esto. Salmo 138 y versículo 2. David dice: Encorvarme al templo de tu santidad y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y si no sabía, en el templo había los oráculos de Dios. Dios estaba ahí manifestado en el lugar santísimo en el templo de David. Entonces, cuando él quería una palabra de Dios, se fue al templo de Dios dando su oración a Jehová para recibir respuesta. Hoy en día, cristiano, usted es el templo de Dios. Entonces debes orar a Dios y Él te responde con su palabra y Él lo confirma en su corazón por su espíritu. Para que usted, el templo, reconoce todo eso. ¿Sí ve? Es por eso que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y cuando aumenta su fe, eso es cuando Dios está básicamente dándote la fuerza de que rogaste. Entonces lo que estoy diciendo es que cuando ruegas para fuerza a Dios del universo, Él te apunta a su palabra para que puedas recibir fe. ¿Sí ve? Porque eso es como la fuerza viene. Entonces Él va a darte una palabra. Y la pregunta ya es si vas a recibirlo. Y eso es la próxima cosa. Vamos a ver en Salmo 28 y versículo 3 a 5, a David recibiendo esa misma fuerza de Dios, porque fue al templo y recibió una respuesta acerca de los malvados, los enemigos. ¿Sí ve? Y cristiano, puede ser que usted necesitaba fuerza para yo no sé qué, una cosa diferente que sus enemigos. Y Dios va a apuntarte directamente a su palabra acerca de ese asunto. El Espíritu va a hacer eso real en su corazón. Y la pregunta es, ¿vas a recibir o rechazar eso? Es cuando lo recibes que ya la fuerza es aumentada y esa fe se pone y hace algo en su corazón. Ya tienes esa sustancia en su ser.
¿Sí ve? Porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, a la demostración de las cosas que no se ven. Vamos a Salmo 28. Salmo 28. Y como ya leímos en versículos 3 hasta 5, David dice que no quiere ser como los malos, él quiere ser diferente, quiere ser atraído a Dios y por eso ha dejado de los malvados. Pero mira la descripción que tiene ya por la palabra de Dios. Él sabe no solamente lo que está pasando con ellos afuera, sino adentro en su ser. ¿Y por qué son así? Y él confía y actúa según eso, mostrando la fuerza que recibió porque él está dispuesto de contar eso y confiar en eso con otros. ¿Sí, ve? Y yo poní la referencia incorrecta. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, por favor. Porque cuando estás rogando a Dios para fuerza, estás mostrando que quieres algo de Dios. Pero cuando lo recibes y eso hace una obra en ti, ¿sí ves? Ya dejas de tener ese deseo y vas a recibirlo y confiar en eso y ponerse en pie, hacerte firme acerca de esa verdad que recibiste. Y no importa el tema. Salmo 1. Perdón. Santiago 1. Perdón. Santiago 1. Y versículo 2. La Biblia dice: Hermanos míos, tened por todo gozo cuando cayereis en diversas tribulaciones. Puede ser que David estaba en un problema con algunos malvados. ¿Sí, ve? Y por eso rogó a Dios para fuerza. ¿Pero qué pasó? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, que recibió la palabra, obra paciencia. Es por eso que la tribulación es antes de la paciencia, porque es en la tribulación que buscas a Dios y tienes que esperar en Él para que Él hace algo. Es decir, ser paciente. Pero ¿qué pasará por eso? 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y por eso no entiendes esa verdad y quieres aplicarlo porque estás parándose en la verdad que Él te dio, que tienes fe. ¿Sí ves? Cuando esa fe aumenta, ya es parte de ti. Sin faltar en alguna cosa. Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Sí ves? Y David ahí contando acerca de la verdad que él tiene y confiando en eso, porque sabemos que está confiando en eso, por eso está orando acerca de eso, muestra que él recibió a esa fuerza. ¿Sí ve? Yo tenía problemas también. Me acuerdo con mi primer bebé y lo que pasó. ¿Sí ve? Había un aborto espontáneo. Y fue en ese momento que yo estaba orando a Dios para darme consolación, darme fuerza para sobrepasar ese dolor que tenía. ¿Sí, ve? Y por eso el Espíritu Santo mostró todos los versículos que estaban ahí en la palabra acerca de ese asunto, que ya sabía, si ven, de una manera intelectual, pero ya necesitaba, como yo necesitaba recibirlo en una manera de experiencia en ese momento, para que pueda aplicar a mí y ayudarme. ¿Sí ven? Y cuando yo realmente estaba recibiendo eso, yo estaba hablando acerca de esas cosas y diciendo a mí mismo que voy a confiar en Dios. Y yo sé que algún día voy a conocer a mi bebé. ¿Sí, ve? Eso es lo que pasa cuando estás orando para fuerza.
Pero David tenía otra cosa. Él estaba ahí orando para fuerza contra los malvados. Y él dice acerca de ellos. Salmo 28 y versículo 3. Que hablan paz con sus prójimos. Entonces dicen una cosa. Y la maldad está en su corazón. Vamos a dos lugares. Salmo 12 y Jeremías 6, por favor. Salmo 12 en una mano y Jeremías 6 en la otra mano. Y Salmo 12 y versículo 2 dice, mentira habla cada uno con su prójimo con labios lisonjeros, con doblez de corazón hablan. Entonces dicen una cosa, ¿sí ve? Labios lisonjeros, pero la razón es porque tienen doblez en su corazón. Entonces su plan real es diferente de lo que está mostrando. Y ese doblez de corazón muestra la maldad que está ahí. Si ve que David aprendió qué está pasando con ellos. Y quería asegurar que no era como ellos. Jeremías 6 y versículo 14 dice. Un ejemplo de esto hoy en día, de los que tienen doblez de corazón, son básicamente la mayoría de los políticos hoy en día que hablan tanto de paz. Y sabes que no hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Sigue pasando hoy en día y pasó muchas veces en el pasado. Mira, Jeremías 6. Eso es historia, ¿no? Jeremías 6 y versículo 14. Hablando de los profetas y los sacerdotes del tiempo de Jeremías. Y Dios dice, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Pero Dios había dicho ya por Jeremías que no van a tener paz, que no deben tratar de pelear y ganar contra Nabucodonosor. ¿Sí ve? Que Dios no va a darles victoria. Ella decidió dejar que la ciudad va a ser destruida. Ellos, no, paz, paz, tranquilo, todo va a estar bien. Vamos a tener paz mundial cuando hay tantas guerras y conflictos pasando hoy en día. No, no hay paz. Me acuerdo de Estados Unidos. ¿Acuerda ese verano de amor que estaba pasando en Seattle? El alcalde diciendo que todo estaba bien y básicamente el centro de la ciudad estaba controlado por locos durante el verano de amor, destruyendo cosas. La policía no podía hacer nada porque toda la gente estaba diciendo que la policía era malos por tratando de usar sus armas, etcétera, etcétera. ¡Ay, paz, paz! Y no había paz. Esos terroristas domésticas quemando edificios y todo eso, mostrando personas quemando cosas, los noticieros en televisión diciendo que esto es una demostración pacífico. Paz, paz, cuando no hay paz. ¿Y sabes qué? 15. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? Dice Jehová. Tienen doblez de corazón. Tienen maldad ahí porque ellos rechazaron el Dios viviente y por eso tratan de buscar el bien en toda la gente. Lo bueno. Vean, yo trato de buscar lo bueno en la gente, pero no voy a ignorar lo malo en la gente también. Y sabemos que las normas son que la gente busca lo malo porque son egoístas. Eso es la verdad. ¿Sí, verdad? Pero bueno, así es con estas personas. Y David dice, vea, yo recibí esta fuerza, ya sé lo que está pasando con ellos. Porque hablan contra mí. Puede ser que históricamente con David está hablando de su hijo Absalom, que está hablando paz a personas ahí en la ciudad para que él pudiera obtener control político. Yo no sé. No sabemos exactamente cuándo fue escrito ese salmo y por qué. Puede ser que David reflejó en eso años después de que lo que pasó con su hijo. No sabemos.
pero a lo menos él confiaba en esta verdad y pidió que Dios asegura que él no se pone como ellos. De lo que él dice es lo que él piensa en su corazón. ¿Eres así cristiano? ¿Tienes fe no fingida? Eso es una demostración de la fuerza que Dios te había dado en su camino con él. Y eso incluye la verdad de David pidiendo que Dios págale su paga, que ellos reciben lo que merecen. Como dice en Salmo 28 y versículo 4, dales conforme a su obra, merecen lo que reciben. No es esta cosa que no merecen nada, que debemos ser gentiles con ellos. No, asesinaron personas en sangre fría, asegura al gobierno que reciben el juicio que merecen, que es que sacan sus vidas. Castigo capital es algo de Dios. El problema es que es algo del gobierno para hacer, no de vigilantes por ahí. Y cosa más interesante ahí. David es el rey de Israel. Él técnicamente tiene el derecho de ejecutar según eso. Pero él pide a Dios primero que Dios da a ellos conforme a su obra. Que él paga a ellos su paga que merecen. ¿Sí ven? Y cristiano, ¿sabes qué? Espiritualmente eres un sacerdote, pero también eres un rey. Y con todo eso debemos esperar en Dios, porque Él va a obtener venganza en el momento correcto. Yo sé que si David recibió algo de Dios diciendo que sí, yo quiero que ejecute a esa persona, quiero que usted es el instrumento para mi venganza, ok, David lo va a hacer. Pero no según sus deseos. Y era lo mismo con Pablo. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4 y versículo 14 dice, Alejandro el Metadero, y él está ahí en Actos si quieres saber más de lo que pasó históricamente entre Alejandro y Pablo, okay, pero Pablo dice, Alejandro el Metadero me ha diseñado muchos males, Dios le pague conforme a sus hechos, del cual tú también te guardas, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Y eso es la cosa, hablan bien contigo, pero también en el mismo momento hablan contra la verdad, hablan contra las palabras de Dios. Y enemigos como Alejandro tenemos que dejar a Dios para que Dios trata y dar a ellos conforme a sus obras en el momento correcto. Nosotros esperando que las palabras que estamos dando, que son según la palabra de Dios, cortan el corazón de ellos, porque eso es Dios atacándoles, ¿sí ve? Pagándoles conforme a lo que merecen. Porque si sigues mentira, necesitas verdad que duele para que levantas de su sueño espiritual. ¿Sí, ¿verdad? Y cristiano, cuando estás ahí, dando cuenta que recibiste fuerza de Dios según la palabra, vas a contar a ellos según eso. Vas a mostrar la confianza que tiene por la fuerza que Dios te dio. Entonces cuando digo sí, si no recibes a Cristo y mueres en esa condición físicamente, sí, vas a ir al infierno. Eso es verdad, eso está en la Biblia. ¿Sí ven? No necesitas ser así. Tú puedes cambiar. Pero si no lo hace y los latidos de su corazón terminan, vas a recibir conforme a sus obras. Eso es lo que usted quería. Dios no está trabajando conmigo. Él está trabajando contigo ya, porque yo estoy hablando de la fe una vez dada a los santos y diciéndote la verdad. Este libro fue escrito por los hombres. Sí, los restos de los libros, de esa abogada. La diferencia es que este fue inspirado de los vivientes, por eso lo evitas y cortas su corazón. Es viva y eficaz. ¿Cierto? Este libro conoce los pensamientos del corazón de cualquiera. Por eso evitan lo que está ahí. Pero bueno, después de
David contando acerca de la fuerza que recibió por la palabra de Dios, por ese oráculo, él responde a esa misma fuerza. ¿Sí ve? Hace que él hace algo. Ya que él está parado, va a comenzar caminando según la fuerza que recibió. Y estamos viendo en versículos 6 y 7 una manera de David dando gracia a su Dios. Y sabes que, cristiano, en todo debes dar gracias. Eso es un mandamiento, según 1 Tesalonicenses 5, para todos nosotros. Y con usted dando gracias acerca de eso, estás acordando básicamente y manifestando la verdad que reconoces la victoria que Dios te dio por medio de la fuerza que Él te había dado con sus palabras. ¿Sí, verdad? Tienes que entender, cristiano, que según el apóstol Juan, la victoria que vence al mundo es ¿qué? Es nuestra fe. Eso es la fuerza que sobrepuja todo lo que está pasando en este mundo impío. ¿Sí, verdad? Hablando de mí, recibí la fuerza de que voy a encontrar a mi hijo o mi hija, yo no sé cuál es, en el futuro y voy a tener tiempo con él y todo. Tengo que confiar en eso. Entonces voy a dar gracias que Dios decidió que ese niño va a ser mi hijo, el hijo de mi esposa. Y que Él va a asegurar que yo puedo saber de eso en el futuro. Tanto como David, Él sabía que va a conocer ese bebé que murió, puede de eso en 2 Samuel. Pero Él va a reconocer ese bebé en el futuro. Pero nunca le conoció. Él está confiando que Dios va a mostrarte esto fue su hijo. ¿Sí ve? Y sabes que debes responder a la fuerza que Dios te da. ¿Cómo respondo yo? Yo estoy contando mis bendiciones uno a uno. Puedo pensar en el pasado y asegurar a mí mismo si encuentro otro momento de tribulación que había llegado a mi vida o llegará, que Dios había ayudado a mí antes. ¿Sí, ve? Y si Él lo había hecho antes, Él va a hacerlo hoy, mostrando que fe realmente fue aumentado a mi ser. ¿Es así contigo, cristiano? Entonces, Salmo 28. Salmo 28. Y versículo 6 dice: Bendito Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Después de rogando, Él sabe, Dios me escuchó. ¿Sí ve? Mostró la respuesta de Dios, Dios me escuchó. 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Me dio fuerza y me protegió, ¿acuerda? Fuerza mía. ¿Sí ve? Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. Manuel, sigues diciendo ahí que la palabra de Dios es un escudo. ¿De verdad? Yeah. Proverbios 30 y versículo 5, la Biblia dice: toda habla de Dios es limpio y ¿qué? Es escudo. Pero ¿es escudo y ya? ¿O requiere algo de nosotros? Es escudo a los que en él esperan. ¿Sí ve? ¿Estás esperando a Dios? Tienes que rogar a Dios y recibir la palabra para que puedas responder en esa palabra siendo un escudo para ti. Como dice en Efesios 6, hablando de esa armadura de Dios, ese escudo de la fe. La razón por que puedes defenderse de los dardos del maligno es que ese escudo está ahí y puedes moverlo para bloquear contra los ataques del enemigo. Y cada vez que Dios te da su palabra y Él responde para darte fuerza acerca de un asunto, Él va a darte la respuesta completa. Para que no importa dónde viene ese dardo del maligno acerca de ese asunto, puedes bloquear si lo aplicas. El problema es que muchos cristianos no lo aplican.
no responden con la fuerza que recibieron, conmoviéndose para bloquear. Es increíble. ¿Okay? Cuando esos momentos llegan, no ruegan a Dios para que el Espíritu Santo puede dar eso, dar recordatorio que todo lo que recibieron para que en ese momento puedan aplicarlo en sus vidas. Y por eso tienen ciencia en la mente y no tienen ciencia en su corazón. Como dice en filosofía, tienen ciencia proporcional, algo así, pero no tienen ciencia de experiencia, ciencia experimentada. Solamente de propuestas, lo que es la palabra que estoy buscando. Y David sigue diciendo para explicar esto, porque si miras Salmo 28 y versículo 7, tiene un colon. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios es mi escudo? En Él esperó mi corazón. ¿Sí ve? Esa habla se escuda a los que en Él, Jehová, esperan. ¿Sí ve? Y yo fui ayudado. Esperó aquí. Comienza aquí en su esencia, en su corazón, la parte más fundamental de usted en su alma cristiano. Y por eso eres ayudado. ¿Sí ve? Vamos a dos lugares. Vamos a Hebreos 11 y 1 Corintios 2. Hebreos 11 y 1 Corintios 2. Hebreos 11 y versículo 6 dice: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester, es necesario, menester es que el que a Dios se allega, crea que le hay. David está rogando a Jehová para fuerza porque él cree que Jehová es. Y que es galardonador de los que le buscan, y eso es el enfoque aquí. Él esperó a Jehová en su corazón y por eso él habla en el pasado, y fui ayudado. Él ya sabía que Dios va a actuar. Es una esperanza garantizada, no una esperanza que puede ser y puede no. No, con Dios, cuando esperas en Dios es algo fijo, es algo cierto. Tienes certidumbre acerca de eso. Tienes aseguranza acerca de eso. Eres persuadido en todo su ser que pasará y por eso pasa. ¿Sí, ve? Primera de Corintios 2 y versículo 5. Ay, ya perdí mi página. Primera de Corintios 2 y versículo 5 dice: para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Porque la palabra es eficaz en ti, porque crees que es la palabra de Dios. ¿Cómo es que esta fe te aumenta espiritualmente? Porque reconoces que estás confiando en el poder de Dios. Eso es porque Dios te da fuerza. ¿Sí, verdad? Entonces David responde a la fuerza que recibió por reconociendo eso en él mismo y aplicándolo como un escudo. Ve a Dios, no quiero ser como ellos que son así. Pero eso muestra que respondiste. Me diste todo lo que necesito en mi mente y acá para aplicarlo en mi vida. ¿Sí, verdad? Y no solamente eso. Salmo 28 y versículo 7, David dice en el fin: okay, y gozóse mi corazón y con mi canción le alabaré. Acuerda que eso es un salmo. Y él está cantando acerca de todo esto. ¿Sí, ve? Entonces él respondió con adoración a Dios. Respondió con adorando a Él y alabando a Él. Alabado sea el Señor Jehová, el Señor Jesucristo. Y por eso Él canta. Vamos a Colosenses 3. Cuando quieres dar gracias a su Dios, ¿no cantas, cristiano? Yo sé.
Me gusta cantar mucho, especialmente al Señor Jesucristo. Él me salvó. ¿Sabe lo que es eso? La cosa más grande que había pasado en mi vida. Número 2 era mi esposa. Pero número 1 es Jesús, porque sin Él no podía conocer a mi esposa. Sin Él no podía tener chance con ella. Colosenses 3 y versículo 16, la Biblia dice a nosotros: la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente, en toda sabiduría. ¿A dónde? Su corazón. Cuando fe aumenta ahí, tienes más sustancia de esa palabra ahí. ¿Sí, ve? Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos. Estamos leyendo un salmo. Y canciones espirituales con gracia. ¿Sí ve? Estoy dando gracias. Cantando a vuestros corazones al Señor. Y sabes que si quieres saber la diferencia entre cristianismo y el resto de las religiones en este mundo, incluyendo religión secular, si quieres llamarlo filosofía humana o siendo ateo, no me importa. La diferencia es que los reyes de religiones no cantan acerca de los fundadores de sus religiones. Yo no veo a personas en Israel cantando acerca de Mahoma. No veo a budistas cantando a Buda, Siddhartha Gautama, su nombre. ¿Sabe por qué? Porque esos fundadores hicieron nada para ellos. Jesús había hecho todo, dio su vida para nosotros. Claro que voy a cantar acerca de Él y darle gloria. Él es mi Dios. Dios fundó mi religión. ¿Quién fundó el suyo? ¿Sí ve? Moisés lo fundó. Moisés no es Dios. Y Moisés va a decirte, si él estaba ahí, ¿por qué no estás ahí orando a Jesús? Y cantando a Él. Él es Jehová en la carne. Yo no creo que Jesús es Dios. El único Dios es el Padre, el Altísimo. Él es una criatura baja, pero Él recibe toda la alabanza y gloria. La Biblia dice que Jehová no va a dar eso a otro. Entonces, ¿usted está diciendo que básicamente Dios está bien con idolatría? Que sigues ahí cantando a Jesús. Obviamente hay un problema con su doctrina. Cámbialo. Jesús es Dios. Acepta la verdad. Lo siento por eso. Estoy leyendo mucho de historia de la iglesia, entre comillas. Y hay mucha doctrina mala que mezcló con la doctrina correcta en ese tiempo, incluyendo ese concepto de Dios clásico de la filosofía griega. Eso no es el Dios de la Biblia. Ya hay punto. Son dioses diferentes. Pero ese es vivo, el otro es una falsedad. Y es por eso que tratan de decir que Jesús no puede ser Dios, porque Jesús sufrió y murió. La Biblia dice que Dios murió, que Dios dio su vida para nosotros. Juan lo había dicho. ¿Cuál es la verdad? Obviamente la Biblia. No lo entiendo, no importa. Obviamente tienes que humillarse aquí antes de que puedas entenderlo. Pero bueno, dejando eso al lado, eso es la diferencia. Y cuando respondes a la fuerza que Dios te dio, vas a cantar acerca de eso y dar gracias a su Dios. Amén. Pero ya ves, ya por usted cantando acerca de eso y hablando acerca de la palabra que recibiste para tener fuerza, me imagino que hay otro escuchando por ahí, o hay otro que está viéndote por ahí. Entonces debes reconocer, tanto como David, el alcance de esa misma fuerza que recibiste. Dar cuenta que usted, básicamente dando cuenta que Dios te aumentó en la fe, te dio fuerza, que eso puede afectar a otros en su comunidad, otros en su congregación, lo que sea. Especialmente si usted representa en ellos de una manera. Si eres un cristiano, representas a su iglesia. Si eres el pastor, especialmente. David es el rey de Israel. Él representa a ellos. Entonces, Él va a conectar su oración a la oración de su pueblo. Y cristiano, debes hacer lo mismo.
Debes orar no solamente para ti, pero también para sus hermanos y también para los incrédulos que están en su vida, para que Dios trabaja con ellos, para que ellos puedan ver la fuerza que Dios había dado a ti. Y especialmente según la fuerza que recibiste, porque puede ser que esa experiencia que tenía, que era una tribulación antes, pero ya sobrepujaste todo eso por medio del poder de Dios y la paz de Dios que Él te dio en ese momento. Otros pueden ver eso. Y puede ser que algunos llegan preguntando acerca de algo similar en que ya tenía la experiencia de Dios ayudando a ti, y usted puede contar acerca de eso y cantar acerca de eso y ayudar a ellos, consolarles con esa misma fuerza. Vamos a Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1 y versículo 3 dice: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Ves la confianza de Pablo? En todas. No hay ninguno en que Dios nos estaba dando consolación, ¿sí ve? Él tiene esperanza bíblica. Para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Y sabes que con mi experiencia con ese bebé, había otros que habían llegado en otros tiempos después, que sufrieron acerca de un aborto espontáneo. Puede ser que algún día llegue alguien que tenía un aborto que no era espontáneo, pero sienta ese sufrimiento acerca de eso. Y por la gracia de Dios puedo mostrar la fuerza que Él me dio para ayudar a esa persona. Ayudarles a apuntar y rogar a Dios para fuerza, y esto repite para ellos en sus vidas. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Entonces, David dice ahí en versículo 8 que Jehová es la fortaleza de ellos, hablando de Israel, y de su ungido, hablando de él mismo históricamente, porque fue ungido de Samuel. Cristiano, debes reconocer que Jesucristo es la fortaleza de otros. Si conocen a Él o no, es por ellos, es por Jesús que siguen ahí. Él es la razón de existencia, si no sabía. Es Jesús, Él es Dios. Pero también a usted, cristiano, porque eres ungido con el Espíritu Santo que vive en su corazón, que fue derramado ahí. Entonces vamos a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4 y versículo 12 dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo hablando a Timoteo, mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza, pues mostrando la fuerza que Dios te dio. ¿Sí ve? Entre tanto que vengo, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. ¿Tienes esa fuerza? Auméntalo más en leyendo, exhorta a otros, habla a ellos acerca de eso, enseñarles para que Dios pueda dar a ellos fuerza también. 15. Medita esas cosas, ocúpate cabalmente en ellas, de manera que tu aprovechamiento, nota esto, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Y David sabía que si él busca a Dios para fuerza, puede ser que otros pueden ser salvos también y recibir fuerza de Jehová si miran y ven en él la confianza que él tiene para que ellos repiten este proceso de buscar a Dios en oración. Realmente no es un proceso, es realmente hablando con Dios y buscando a Él. Es muy simple.
Para llamarlo un proceso hace que es algo impersonal, no es. Dios es personal, Él tiene una relación personal contigo. ¿Sí, ve? Pero cristiano, su ejemplo puede ayudar a otros en su congregación, en su comunidad, donde sea. Entonces David termina con Salmo 28 y versículo 9 y vamos a terminar aquí. Porque David termina pidiendo que Dios hace ¿qué? Salva a tu pueblo. Por favor. Salva a mi pueblo, a mi congregación local. Señor, estar con todos los cristianos pido yo. Los que escuchan ese mensaje y los que no escuchan ese mensaje. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Y nota, cristiano, que cuando recibes esa fuerza, ¿sí ve? Y lo tienes, eso asegura que Dios está ensalzándote en frente de otros, que Él va a usarte como ejemplo. Entonces sigue orando a Dios para fuerza en toda su vida, pero especialmente en los momentos de tribulación, para que Dios pueda responder con su palabra y cuando lo recibes lo cuentas a otros y lo manifiestas en su camino y testimonio, tanto que otros son afectados por su testimonio. ¿Sí, ve? Entonces, cristiano, ¿estás orando para fuerza? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros mucho acerca de orando a ti para fuerza. Ayuda a nosotros a ser como David, para que podemos buscar a ti para todo. Las cosas grandes y también las cosas pequeñas. Usted importa todo eso a nosotros. Ayuda a nosotros a dar cuenta de eso para que buscamos a ti. Y Señor, cuando respondes con su palabra, ayuda a nosotros a aplicarlo a nuestras vidas para que otros puedan ver que sí, usted había dado fuerza a nosotros, que hay algo diferente en nosotros y esa diferencia es su Hijo Jesucristo. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, no sé cuándo voy a